Una partícula se mueve en el plano XY partiendo del origen en tiempo igual a cero con una velocidad inicial que tiene una componente en X de 20 metros sobre segundo y una componente en Y de menos 15 metros sobre segundo. La partícula experimenta una aceleración en la dirección X dada por A sub X 4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden determinar el vector velocidad total en cualquier momento. La velocidad y la rapidez de la partícula en tiempo igual a 5 segundos y el ángulo formado, y determinar las coordenadas x e y para cualquier momento t y su vector de posición en ese momento. Entonces, la solución para el libro de texto propuesta es una notación en vector unitario, pero esa notación es muy inútil, es simplemente notacional y no nos va a servir a la hora de resolver el ejercicio de lápiz y papel en la forma de ser una ecuación general. Así que vamos a proponer realmente una ecuación que nos sirva para poder determinar el vector de velocidad total. Y recordemos que una expresión que en realidad nos sirva para determinar un vector velocidad debe tener dos cosas. Pues el vector va a estar compuesto por una magnitud y un ángulo θ total, verdadero. Así que en lugar de expresar la solución como una notación con vector unitario, que sí es elegante, sí sirve para problemas o ejercicios de física en cursos posteriores, pero para nuestros objetivos en este tipo de ejercicios es inútil. Y lo que es realmente útil es obtener las fórmulas para la magnitud del vector velocidad total y el ángulo que indicará su dirección. Pues con esas dos fórmulas es que resolveremos el ejercicio B. Dicho esto, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es determinar la dirección del ángulo aparente, con la fórmula del ángulo calculado o aparente. En este caso no vamos a emplear los vectores de posición, sino los vectores de velocidad, en sus componentes x e y. Entonces, el ejercicio ya nos da la descompuesta. Nos dice que la componente en y es menos 15 metros sobre segundo, siendo una velocidad constante. Por lo tanto, en y la velocidad va a ser constante, mientras que en x tenemos un movimiento acelerado. Así que lo que voy a hacer es proponer la ecuación de la componente en x en términos del modelo del movimiento uniformemente acelerado, que va a ser aceleración en x por el tiempo t más la velocidad inicial en x. La aceleración en x la da el enunciado, la velocidad inicial en x la da el enunciado. Por lo tanto, es simplemente reemplazar. Y con esto tendríamos la ecuación para calcular el ángulo aparente. Posteriormente, dependiendo de los signos, y aquí va a ser muy útil no calcular todo de inmediato, sino calcular el valor que se encuentra en el denominador antes de hacerlo de la tangente. Es conveniente porque necesitamos ese signo, porque ese signo nos va a dar o nos va a indicar en qué cuadrante del plano se está proyectando el vector velocidad total, y de esa forma podremos aplicar la ecuación de corrección para poder calcular el ángulo verdadero. Con el ángulo verdadero podremos aplicar alguna de las ecuaciones para obtener el vector total, pero en este caso no son posiciones sino velocidades. Y como siempre les digo, eso se puede calcular con la terna pitagórica, que es el procedimiento estándar, pero se puede calcular también con estas dos fórmulas. Generalmente prefiero la del seno, porque es más corta. Y de hecho, va a ser un valor mucho más sencillo en la ecuación. Así que voy a usar esta, la del seno. Con lo cual hemos obtenido las ecuaciones para poder describir el vector de velocidad total en forma del ángulo verdadero, en forma de la magnitud. Ahora simplemente aplicarlo a la parte B del ejercicio, que en el cual tenemos que calcular precisamente la magnitud de esa velocidad y la dirección verdadera con un tiempo igual a 5 segundos y los datos que nos dieron. Así que simplemente comenzar a reemplazar. La velocidad en y constante es menos 15 metros sobre segundo, que voy a reemplazar a la derecha. La parte interna la voy a colocar entre paréntesis.
para que se vea más ordenado el reemplazo. La aceleración en x es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y recuerde que segundo al cuadrado es como tener segundo multiplicado por segundo. Tiempo, 5 segundos. La velocidad inicial en x, 20 metros sobre segundo. Hacemos análisis dimensional primero. Entonces, segundo que divide a una división con segundo que divide se cancelan. Por lo tanto, saldría metro sobre segundo dividiendo y se cancelaría con el metro sobre segundo multiplicando. Por lo tanto, esto queda sin unidades, adimensional, justo lo que esperamos de un ángulo. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y podemos hacer esta operación. Pero como dije inicialmente, vamos a operar primero los cocientes antes de sacar la tangente. Entonces, multiplicando vamos a tener menos 15 y dividiendo vamos a tener un valor positivo. 4 por 5 más 20. El resultado es 40 positivo. Con esto podemos hacer un esquema en alguna parte, incluso muy pequeño, de cómo va a ser la dirección de este ángulo. Entonces, la velocidad en y es negativo, o sea, apunta hacia abajo, y la velocidad en x es positiva, o sea, apunta a la derecha. Por lo tanto, el vector se está proyectando en el cuarto cuadrante, donde la constante n de corrección es igual a 2 positivo. O sea, ese n va a ser igual a 2. Entonces ya podemos calcular el ángulo aparente. Inverso tangente de menos 15 sobre 40. El resultado a dos cifras significativas será de menos 21 grados. Ahora corregimos el ángulo. Reemplazamos el ángulo aparente en la ecuación de corrección para obtener el ángulo verdadero. Y el ángulo estándar va a ser de 180 grados. Y en este caso operamos a sin decimales. Entonces, la respuesta anterior más 2 por 180. El resultado 339.4, o sea que redondeamos a 339 grados. Ahora simplemente es calcular la magnitud del vector velocidad con su componente en y, que es menos 15 metros sobre segundo, por el seno del ángulo verdadero, 339 grados. Menos 15 sobre el seno de 339. El resultado a dos cifras significativas es de 42 metros sobre segundo, que será la magnitud del vector velocidad. Por lo tanto, este vector velocidad está compuesto por una magnitud de 42 metros sobre segundo y un ángulo de 339 grados medido desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. El último punto es determinar las coordenadas X e Y de la partícula para cualquier momento t y su vector de posición en ese momento. Entonces, básicamente es definir las ecuaciones para calcular el vector posición. Porque para poder calcular el vector posición necesito la magnitud. Y para calcular la magnitud necesito las componentes X y Y el ángulo de posición. Una tentación que tendríamos en este tipo de ejercicios es pensar que el ángulo del vector velocidad es igual al ángulo de vector posición. Pero eso no es cierto, puesto que aquí tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Así que lo que vamos a hacer es calcular el ángulo del vector posición y compararlo de hecho con el ángulo del vector velocidad. Y planteando la pregunta, si aunque ambos vectores, ángulos de posición y velocidad son diferentes, ¿existe alguna fórmula que los vincula? Puede que sí, puede que no, así que vamos a intentarlo. Entonces vamos a iniciar con el ángulo aparente del vector posición, como la definición estándar que empleamos, el inverso de la tangente del cociente de la componente en y sobre la componente en x. En este caso la componente en y no es una constante y aquí es donde encontramos la primera diferencia con respecto a el ángulo del vector velocidad. Entonces vamos a expresar esa posición en y en términos del movimiento uniformemente rectilíneo, que va a ser igual a una aceleración por un tiempo más una posición inicial que vamos a asumir que vale 0. Eso es una velocidad en y. Y reemplazamos. Para la posición en x final, vamos a moderarlo con el movimiento
uniformemente acelerado. Un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces estas dos ecuaciones ya resuelven parte del numeral c, que es determinar las coordenadas x e y para cualquier momento t. Lo que faltaría, por ejemplo, aquí es simplificar la ecuación más. Pues ya la simplifiqué porque la posición inicial la asumí como 0, pero puedo sacar un tiempo factor común. Y con eso reemplazamos en la ecuación del ángulo. Como tiempo que multiplica y tiempo que divide se cancelan, podemos simplificar la expresión. Reorganizo y pues ya como tengo el ángulo, puedo aplicar una ecuación para calcular la magnitud del vector, ya sea la terna pitagórica o la del seno, siempre y cuando conozcamos el ángulo verdadero. Con lo cual obtenemos las ecuaciones para poder determinar el vector posición en cualquier momento t, el ángulo verdadero para dicho vector y los puntos x y y de posición final. Aquí terminaría el ejercicio, pero vamos a hacer los cálculos de todas formas, pero únicamente para lo que sería el vector posición final en tiempo igual a 5 segundos. Así que la velocidad inicial en y, así que es básicamente este mismo reemplazo, solo que con la diferencia de que en lugar de 4 deberemos sacar la mitad de esa aceleración, o sea 2. Es por eso que aunque los términos son parecidos, esta leve diferencia del 1/2 va a hacer que el ángulo para el vector posición sea levemente diferente del ángulo calculado para el vector velocidad. Por lo tanto, los vectores de posición y velocidad en este caso no poseen el mismo ángulo. Y por esa razón no podemos emplear atajos como el producto entre un vector y una escalar para resolver este ejercicio. Hecho esto, sabremos que en el eje y vamos a tener un valor negativo y en el eje x un valor positivo. Eso nos dará el cuarto cuadrante, por lo tanto la constante va a ser 2 por el ángulo estándar 180 grados. Hecho esto, operamos el ángulo aparente. Inverso tangente de menos 15 sobre, abro paréntesis, 2 por 5 más 20. El resultado a dos cifras significativas es de menos 27 grados. Reemplazo ese ángulo para obtener el ángulo verdadero del vector posición final, que será ese valor que obtuvimos más 2 veces 180 grados. Por lo tanto, el ángulo verdadero es de 333 grados, un poco inferior que el ángulo del vector velocidad total. Ya que tenemos el ángulo y ya que tenemos la posición en y, que será igual a la velocidad en y por tiempo, o sea, menos 15 metros sobre segundo por 5 segundos, hacemos el análisis dimensional. Segundo que multiplica, segundo que divide, se cancela. Metro es unidad de posición, justo la variable que pretendemos calcular, y operamos los valores. Menos 15 por 5 dividido entre el seno de 333. El resultado de dos cifras significativas es de 165 metros. Quedó redondear a 1.7 por 10 a la 2 metros para mantener las dos cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en dos dimensiones. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.